respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hola, ¿qué tal, familia? Dios bendiga sus vidas. Por aquí el pastor Eliseo Romero. Seguimos en estos nuevos segmentos que estamos manejando de la academia. Hoy nos toca obras muertas, así que arrepentimiento de obras muertas. Así que quiero hablar sobre un concepto que conseguimos por aquí para que podamos entrar en materia. Dice de la siguiente manera: el cambio interno de idea o de pensamiento permite una dirección nueva o una acción de volver a lo que hicimos en el pasado. A este cambio se le llama arrepentimiento. Voy a comenzar con esta idea porque es interesante, que da a concluir o da de cierta forma un concepto amplio de lo que es arrepentimiento, que es el cambio de idea de pensamiento. Este concepto arrepentimiento o descripción que acabamos de ver viene de la palabra arrepentimiento, pero con el significado que se transmite en una palabra que se pronuncia metanoia, que traducido significa cambio de mentalidad. A este concepto se le dice que es el cambio de idea o de pensamiento. Es decir, arrepentimiento no solamente es dejar atrás lo que hicimos en el pasado, sino también dejar atrás, pero a su vez cambiar el pensamiento que me ataba o que me condicionaba a las acciones que tenía en el pasado. De lo contrario, no puedo manejar cosas nuevas si primero no cambio la manera de pensar o formateo mi mente basado en lo que tenía entre anteriores oportunidades para poder permitir desarrollar cosas nuevas. Si yo no me arrepiento, si yo no cambio la idea que yo tengo preconcebida, no voy a poder avanzar y no voy a disfrutar de lo nuevo que la vida o Dios tiene preparado para conmigo. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar, a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para poder aceptar, o de cierta forma Jesús consideraba y le decía, para que puedan aceptar lo nuevo que es el reino de los cielos que viene a esta tierra, necesitan cambiar su perspectiva, necesitan cambiar su pensamiento, necesitan arrepentirse. Hay un versículo que me llama la atención y quiero ilustrarlo para ver si lo podemos interpretar con su traducción, que es Mateo capítulo 1 versículo 15. Dice que Jesús comenzó a decir: las cosas se han cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y acepten el evangelio. Quiero dar una explicación breve. Entendimos que arrepentimiento significa cambio de pensamiento. Viene de la palabra metanoia, que significa cambio de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, arrepentimiento es cambio de mentalidad. Diga conmigo, arrepentimiento, o anote en su casa, en su agenda donde está anotando, diga: arrepentimiento es cambio de mentalidad. Ahora mira, Jesús dijo: arrepentíos y cambien de mentalidad. Luego le habla de evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Eso quiere decir que buenas noticias y cambio de mentalidad no se juntan, sino primero aprendo a cambiar el pensamiento, porque si tengo un pensamiento erróneo del pasado, lo bueno o las buenas noticias que pueden llegar no lo voy a aceptar. Ahora vamos a traducir este versículo con estas dos traducciones: cambio de mentalidad y evangelio, que significa buenas noticias. Entonces Jesús quiso decir de la siguiente manera, dijo esto: las cosas se han cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, así que cambien su mentalidad para que puedan aceptar las buenas noticias. ¿Se dan cuenta lo interesante que significa este versículo si aplicamos el significado correcto? Esto quiere decir que yo no puedo gobernar o aceptar las buenas noticias que Dios tiene para conmigo si ando con mi mentalidad reprobada o mi mentalidad pasada, que de cierta forma, en vez de ayudarme a avanzar, lo que hace es retroceder. Hay conceptos, ideas, pensamientos que deberían cambiar. Hay cosas que deberían quedar atrás, y no digo que queden atrás porque son menos importantes, sino que de cierta forma, en vez de ayudar al presente que estamos viviendo, termina afectando. Hay personas que tienen o vivieron tantas malas noticias en el pasado que pueden experimentar una buena noticia en el presente, y ¿sabes qué sucede? Creen que también es una mala noticia porque vienen con síndromes postraumáticos. No sé si entienden el concepto, pero yo creo que sí. Síndromes postraumáticos. Tienen tantos traumas del pasado por eventualidades que vivieron, que cuando viene la buena noticia, que es el evangelio de Cristo, terminan
no adaptándola, no recibiéndola, ni siquiera la creen, permanecen solamente en un escalón de lo que es el Evangelio. Jesús decía, hay cosas que deben cambiar. Dice, las cosas ya están cumplidas, es decir, lo que ustedes creían ya se cumplió. Así que necesitan cambiar la mentalidad, familia, porque viene algo nuevo a su vida. Vienen las buenas noticias, que es el Evangelio de Cristo. Ya lo viejo pasó. Por ejemplo, Jesús explicó, ya lo que ustedes creían ya había pasado. La ley pasó, el tiempo de la ley y el tiempo de aquello pasó. Ahora viene el tiempo de la gracia. Es decir, viene el Evangelio de Cristo, viene mi Evangelio, y este Evangelio se puede aceptar si nos podemos arrepentir. Es decir, si podemos cambiar nuestro pensamiento, nuestra idea que nos ató y nos condicionó a su vez a un pasado que no nos dejaba avanzar. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, voy a decir esta frase, deberían pasar para que todas las que vienen a ser hechas nuevas puedan aceptarse. No puedes aceptar cosas nuevas si tienes obras muertas en tu vida. ¿Y por qué están muertas? Porque no tienen relevancia. Y si no están muertas, te doy un consejo: todo muerto hay que enterrarlo y dejarlo atrás. No digo que no son importantes, pero ya murieron, no son relevantes. Es decir, no puede ser relevante, tienes que vivir con vivos, con buenas ideas. Es como cuando una persona tiene una mala idea, no funcionó, lo intentas de nuevo, no funcionó, lo intenta de nuevo, no funcionó. La recomendación: cambia de idea, porque ya esa idea está muerta, no funciona, no produce frutos. Entonces, para que puedas aceptar estas nuevas noticias, o esto que es el Evangelio, que te digo la verdad, Evangelio significa buenas noticias, la mejor forma es cambiando la manera de pensar, arrepintiéndote, porque hay cosas que no van a cambiar si no cambio la manera de pensar. La Biblia es exacta cuando dice que todos fuimos perdonados gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos limpió de todo pecado. Eso lo dice la palabra, que no hay pecado en este planeta que Dios no pueda perdonar. Pero hay personas que se autoflagelan porque creen que Dios no perdonó el pasado que ellos vivieron. Te doy noticias: el pasado, no importa lo hostil y lo atroz que hayas vivido, si creíste en Cristo Jesús, ya Dios lo perdonó. Pero ¿sabes lo que te hace que te mantengas en esa idea y no avances? Esa información del pasado, esa mala idea que deberías arrepentirse y deberías cambiarla, porque si no la cambias, de lo contrario, lo que vas a hacer es atarte a una vida condicionada al fracaso, condicionada a las fallas que tuvimos en el pasado. El pecado queda en el pasado, las cosas viejas pasaron, quedan en el pasado. El apóstol Pablo me dijo, no pretendo ser perfecto, dijo, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo hacia el supremo llamamiento. ¿Qué dijo Pablo? Él dio a entender, no soy perfecto, tengo errores que cometí en el pasado y esos errores no me hacen perfecto, pero ¿sabes qué me hace perfecto? Que yo sigo adelante a Cristo Jesús, me extiendo hacia adelante. Eso es una persona con una mentalidad probada 100%, porque el problema del pecado es que afecta más aquí que aquí, ¿sabía? Porque hay veces que nos concentramos que el pecado no afecta el corazón, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de mana la vida. Eso es cierto, pero ¿sabes que de la mente al corazón solamente hay medio metro? Entonces, antes que llegue al corazón, tienes que evitar que llegue a tu mente primero, porque es de allí donde se aloja y crea elementos que afectan los corazones de las personas. El problema no es que guardes tu corazón también, pero el corazón se guarda guardando primero tu mente. Y para que guardes tu mente tienes que arrepentirte. Y la palabra arrepentimiento no como la acción de remordimiento, que no vuelvo a hacer lo malo, que hice lo malo y me siento mal. No, eso puede que sea remordimiento. Arrepentimiento es cuando tú llegas, sabes que cometiste un error, pero te decides y procuras a dejar ese error en el pasado y dedicarte al presente para que puedas avanzar, dejando lo pasado atrás y permitiéndote una vida presente de gloria, de bendición, porque eso es el Evangelio de Cristo, eso es lo que Cristo trajo a nuestra vida. Todas son cosas, son hechas nuevas, diga amén. Hechos 2:38 dice: y Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche al final cómo termina: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo voy a repetir porque puede que esto lo diga y lo pregunten en clase. Y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Es decir, no vas a recibir el don que es un regalo bueno, nuevo, extraordinario, si primero no te arrepientes. No puedes recibir el don del Espíritu Santo si no estás arrepentido, si no dejas las cosas en el pasado, si no te procuras hacia adelante, si no haces metanoia, es decir, si no cambias la idea o el pensamiento que te tiene condicionado en el pasado. Dios quiere que sigas avanzando, amada iglesia, y que avances basado en las cosas nuevas que Dios tiene, porque el problema es que lo viejo y lo nuevo no puede operar. Lo que hizo Satanás contigo en el pasado, Dios no lo necesita en el presente. Dios lo que necesita es que sigas creyendo en Él y avances, y que te perdones y que aceptes al Señor para perdón de pecados, para que puedas recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu. Hay gente que se queda atormentada por los pecados del pasado. ¿Sabían quién falló? ¿Saben quién falló en el pasado? Yo. No hace mucho estuve conversando con unos compañeros de clase que estudiaron conmigo en una escuela técnica que de séptimo grado a tercer año fue puros hombres que vayan allí. Pero luego en cuarto año permitieron mujeres. Ahora miren eso. Entraron mujeres a un liceo donde eran puros hombres. ¿Se puede imaginar cómo eran las testosteronas que habían en ese colegio? Recuerdo que en ese colegio yo era medio delincuente, ¿no? Me gustaba lanzar piedras, hacer huelgas y hacer otras cosas. Y hacer actos de vandalismo que yo repudio 100% en este tiempo. Y recuerdo que yo había olvidado eso. Hasta que un día tuvimos un reencuentro de eso que hacen, no sé si ustedes lo hacen, esos reencuentros entre compañeros. Y cuando los vi empezaron a comentar lo que yo había hecho. La verdad, yo di muchas gracias a Dios porque esa información ya la había olvidado. Imagínense, yo como pastor pensar en todo lo malo que hice yo cuando joven. Nunca fuera pastor. Pero me di cuenta de que me permití a formatear mi mente, porque metanoia o cambio de mentalidad o arrepentimiento significa formatear tu mente, dejar el pasado atrás y comenzar una nueva criatura en Cristo Jesús. Ellos estaban sorprendidos porque ellos me decían, no te conocemos, estás irreconocible. Claro que estoy irreconocible. Recibí a Cristo en mi corazón. Cristo lavó con su sangre mis pecados del pasado y me permitió vivir una vida presente, continua, de bendición, de gloria en gloria. Y honestamente no hay espacio de memoria en mi cabeza que queden cosas negativas. Yo me permito borrar ese espacio para poder meter nueva información. Es como cuando tienes una computadora, quieres meterle nuevas cosas y hay programas e informaciones que no te están sirviendo, que lo que hacen es ocupar memoria. ¿Sabes lo que hago? Lo elimino. El pecado no te sirve para tu vida. El pecado trae muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso quiere decir que el pecado que te ata, deja en el pasado. Avanza a un presente para que veas que te va a pasar como a mí. Me estaban hablando del pasado, yo decía, no, ese no existe. ¿Y qué pasó con el muchacho ese? Ese se murió. Porque nació un nuevo hombre que Cristo Jesús hizo. Y este hombre se llama Eliseo Romero en la mejor versión. Cuando te arrepientes te conviertes en una nueva criatura. Cambias de una manera extraordinaria y te extiendes hacia adelante para una vida de gloria y de bendición que es el Evangelio. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, por tanto, dejando el comienzo de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Diga conmigo, hacia adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas, y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, ¿qué es lo que quiso decir? Todo esto está bien, ya lo aprendimos, no es malo, pero debemos seguir avanzando. Hay gente que se queda solamente en esta doctrina. ¿Sabes qué? Existen cosas mayores o no mayores, sino que son fundamentos que van por encima del fundamento, valga la redundancia. Son principios que van por encima del fundamento. Cuando digo por encima, no en nivel de autoridad, sino en nivel de construcción. El apóstol Pablo dice, no es que vamos a cambiar el fundamento, sino es que no podemos volver a fundar los mismos principios. Vamos a hablar de arrepentimiento cuando ya tienes 20 años en la iglesia. No sé si me entienden lo que trato de decir. Tienes 5 años asistiendo, cantando en el coro, o adorando, sirviendo, y me dice, pastor, necesito que me vuelvas a hablar del fundamento. ¿Cuál fundamento? Ya lo tienes. Pero hay gente que le encanta revivir los muertos que están en el pasado, las obras muertas. Y no digo que es obra muerta, sino es que ya quedó en el pasado.
Necesitamos seguir creciendo. Hay una versión que dice perfeccionándonos. Y este me gusta, que dice perfeccionándonos. Otra dice profesionalizándolos, dice una versión. O sea, el evangelio es para profesionales. Es como que tú estás estudiando la carrera universitaria y de repente dices, no, yo quiero volver al preescolar para formarme para la universidad. No. Ya pasaste el preescolar, ya te dieron el título. No puedes vivir y volver a cursar el preescolar. Necesitas avanzar a la universidad, luego al máster, luego al doctorado, luego al PhD. Es decir, tú necesitas seguir avanzando. No te puedes quedar atorado en una información. Conozco personas que solamente predican de esto y no estoy en contra. Hay fases, nosotros predicamos de arrepentimiento. Tenemos las casas de crecimiento para eso. Casas que están diseñadas. Este proyecto está diseñado para predicar de arrepentimiento. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a los discipulados, damos temas que tienen que ver con el desarrollo, creyendo que ya la persona está arrepentida. Pero vamos para el profesionamiento de la persona, o la profesión o la capacitación profesional que la persona necesita. Necesitamos seguir avanzando y no podemos avanzar basándonos en hipótesis o conceptos hipotéticos del pasado. Ya las cosas pasaron. Es por eso que el apóstol Pablo, otra vez vamos a hablar de lo mismo. O sea, vamos a volver a la lechita, ya estamos enviando y como que ya en vez de avanzar de dar lo que hicimos, que reducimos para que nos vuelvan a dar el tetero. No puede suceder eso. Dios quiere que sigamos avanzando. Dios quiere que nos sigamos renovando. No estoy diciendo que hay cosas que necesitamos reforzar, pero no podemos derrumbar el fundamento, porque si no todo lo que está arriba se va a caer. Eso es lo que dijo o dio a entender el apóstol Pablo. Estas son doctrinas, son inmovibles, son cosas establecidas, fundamentadas, pero no podemos nosotros volver a mover los fundamentos porque como que no entendí, pastor. Pastor, voy otra vez al encuentro, porque como que me hace falta un encuentro. No, ya Dios, pasaste por un encuentro, necesitas seguir avanzando y acordarte de todo lo que viviste en tu experiencia y renovarte y avanzar en el nombre de Jesús. Diga amén, por favor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Mas ya sabéis que ha sido lavado, mas ya sabéis que ha sido santificado, mas ya sabéis que ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Padre. Quiero decir esto. ¿Ya sabéis algunos que habéis sido lavados? Ya tienes que saberlo. Yo antes comenzando el Evangelio creía que había pecados que Dios no había perdonado, o que sí lo había perdonado, pero en mí no se habían perdonado. No lo creía, y no lo creía porque seguía creyendo que Dios, no, yo no soy salvo, ya, esto es como que... Se me había perdido el versículo que dice que cada pecado que uno comete, Dios lo lanza en el fondo del mar, y se olvida de él, pero yo como que me volví buzo, metiéndome en lo más profundo del fondo del mar para traer pecados que quedaron en lo más profundo, que debieron quedar allá. Hay veces que a nosotros nos encanta buscarlo. Nos encanta sacar cosas que quedaron en el pasado para traernos al presente. Me encanta esto. Dice, no sabéis que eras algunos, ya fuiste antes, pero fuiste lavado, fuiste santificado y fuiste justificado en el nombre de Jesús. Si no vives con eso, acéptalo. Yo puedo vivir con eso. Yo entendí que no soy perfecto, pero su sangre me lavó, su sangre me santificó, su sangre me justificó. La Biblia dice justificado pues por la fe, lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Somos justificados por la fe. Esto no es por obra, esto es por fe. La fe nos lleva a aquello llamado gracia. La gracia que muchas personas anhelaron saber cuándo era el tiempo, dice Primera de Pedro, si mal no me equivoco. Anhelaban saber cuál era el tiempo de la gracia. Para nosotros, a ellos no se les pudo haber dado, a nosotros sí se nos dio la gracia. Y esta gracia es un regalo que Dios nos dio. O sea, yo no puedo hacer, esto no es por meritocracia, esto no es como que yo voy a hacer algo, mira, pastor, no, yo para justificar o expiar mis penas o mis pecados voy a hacer una obra social. Tú puedes hacer 100 obras sociales, pero eso no te va a quitar el pecado de encima o te va a expiar el pecado.
Hay una sola manera, un solo mediador entre el hombre y Dios, que es Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él nos justifica, Él nos lava, Él nos santifica, lo dice 1 Corintios 6:11. Él es el que nos justifica. Sin Él no podemos hacer nada. Es por eso que la justificación que viene, que dice Romanos 5, del 1 al 5, para que usted lo pueda leer en su casa con más tranquilidad, con materia de investigación, todas estas cosas que suceden es porque Dios nos justificó y porque creímos en Él. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú escuchas la voz de Dios y la misma te produce fe. La fe te acerca a Dios. Dios, por medio de la gracia, te dice entrar confiadamente al trono de la gracia. Entras al trono de la gracia, recibes el perdón, recibes la santificación, recibes la justificación. ¿Y qué pasa con el viejo hombre? Queda en el pasado. Y cuando queda en el pasado, no va a regresar nunca al presente. No debería, porque ya Dios lo mandó al fondo del mar. Tú me preguntarás, pastor, ¿pero por qué sigue estando en mi mente? Porque tú eres el que se está metiendo en ese fondo del mar buscando información que ya está muerta. Hay obras que tienen que quedar en el pasado. Déjala allí. No las revivas. Déjala que muera. Y que queden en el pasado. Y recibe lo nuevo que Dios ha traído a nuestra vida. Dios te bendiga, familia. Un abrazo. Amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Somos la respuesta de la oración de alguien. You lay down. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.